días a todos. Gracias por invitarme a compartir en esta mañana una reflexión basada en la palabra del Señor. Ustedes saben que conozco a algunos de acá, de esta iglesia, desde que tengo conciencia. En realidad viven en mi memoria, están vivos en mi memoria. Y muchos de ustedes han sido un ejemplo para mí. Hay una predicación que ustedes pueden encontrar en Instagram, que lo suben en nuestra iglesia, y de no hace mucho que yo nombraba a una hermana que fue siempre un norte para nosotros los jóvenes, por su pasión por trabajar en la iglesia y porque era incansable. No había resultado negativo que la frenara. Ella siempre estaba con un plus de motivación y de energía para seguir sirviendo. Y la nombré, les conté quién era y que aquellos adultos fueron un ejemplo para mí. Me estoy refiriendo, ustedes lo van a encontrar, a la hermana Corina. Les hablé de Corina. Mi reconocimiento para esta hermana es muy cansada. No, es una cosa que... Los hermanos que tienen como una pila especial, digamos, ¿no? Bueno, esta hermana, así que viven en mi memoria, me siento cómodo en ese aspecto. Y nuevamente gracias por la invitación. Cuando concurrimos a un culto, podemos llegar a pensar que el culto es la única experiencia o momento espiritual para mi vida, o para tu vida. Cuando era jovencito, el primer año en el que yo comencé a estudiar el profesorado, me propuse ordenar mi vida llevando todos los días un devocional constante. Así que todos los días me levantaba muy temprano antes de ir a cursar, tenía un tiempo de adoración, de oración, de lectura de la Biblia, y después me iba a hacer mis cosas. Pero el segundo año, mi tiempo de devocional con Dios cambió rotundamente. Era más vívido, más profundo, más real. Era de una dimensión que yo no conocía. Entonces lo consulté con un pastor, y este pastor tan sabio me dice: lo que pasa es que vos este año, este segundo año, te pusiste a servir al Señor. Y eso lo cambia todo. Es cierto, el primer año me la pasé orando por mí, por mis necesidades, por mis aspiraciones, por mis problemas, ¿no? El segundo año, como comencé con el ministerio adolescente, después de la alabanza, entonces ya comencé a llevar a la presencia de Dios a otros jóvenes, a orar por ellos, y esa intercesión por otros, esa administración por otros, le dio a mi vida espiritual una nueva dimensión. Y de eso quiero hablarles hoy, acerca del ministerio sacerdotal de cada creyente. Cuando hablamos del ministerio sacerdotal de cada creyente, tenemos que basarnos en esta palabra, que fue la misma en la que se basó Lutero para hablar sobre esta doctrina tan importante del Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Dios, creo que ustedes la van a tener ahí en pantalla, en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 10, dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si tuviésemos que definir qué es el sacerdocio personal de cada creyente, lo voy a hacer ahora para que, teniendo bien claro este concepto, podamos ver un poquitito más allá. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que todo hijo de Dios tiene libre acceso al trono de Dios por medio del único y gran sumo sacerdote que, Jesucristo, quien ingresó al lugar santísimo ofreciendo su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esto significa que no hay un mediador humano. No hay alguien que dice, vos querés acercarte a Dios, yo soy el mediador. No existe ese concepto en el Nuevo Testamento. No pertenece al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo que afirma es que teniendo un sumo sacerdote, que es por vos y es por mí, es por nosotros, el que murió en la cruz, el que satisfizo todas las justas y santas demandas de Dios, ese es el que nos abre las puertas del cielo. Hay por ahí una corriente que, como cantan en hebreo y todo lo demás, creen que están más cerca de Dios, ¿no? Porque cantan en hebreo y todo eso. Yo les digo con todo respeto, el que abre las puertas del cielo es Jesucristo. Nunca fue la cultura humana. No es la cultura hebrea, no es porque yo hable en hebreo y en hebreo antiguo voy a estar más cerca de Dios. Porque entonces estoy yendo en contra de la universalidad del Evangelio. Es exactamente al revés. No tengo que transitar por las categorías judías para ir a Dios, sino que un ciudadano alemán, en su propio idioma, invocando en su propio idioma al Señor Jesucristo, se va a encontrar cara a cara con Dios. Un ciudadano chino en su idioma, turco, árabe, quien sea, en su propio idioma, por la universalidad del Evangelio, que es un Evangelio para todos. No tengo que transitar aquellas viejas categorías que no pertenecen al Nuevo Testamento. Y entonces es así, ¿no es cierto?, que Dios levanta por ahí a personas que uno nunca pensó que Él las iba a levantar, y nos sorprende, ¿no? Por su devoción, por su entrega, cualquiera puede acercarse a Dios. La palabra en el griego significa, cuando dice acerquémonos a Dios, significa que es un acercamiento que se da cara a cara. Con esta expresión cara a cara, habla de una intimidad y también nos está diciendo que no hay distancia. La apertura que hizo Jesucristo es para que podamos hablar cara a cara con Dios. No existen las distancias. La única distancia que existe es el pecado. Y el pecado, cuando no hace la persona, no se ha arrepentido, no conoce al Salvador, hay una pared infranqueable. Porque pecar, definámosla como transgredir la ley de Dios, no es gratis, tiene sus consecuencias. Dios Santo ya no se me revela, pero hay alguien que abrió las puertas del cielo para que yo pueda disfrutar de ese encuentro con Dios, cara a cara. Ayer orábamos por la tarde junto con mi madre y resaltábamos este tema de lo lindo que es estar en la presencia de Dios.
es una experiencia única. No alcanzan las palabras para explicarlo. Por eso también dice gustar y ver, gustar de probar. Como uno prueba algo que no conoce, una fruta o lo que sea, y a partir de probar, uno dice qué rico que es, qué bueno, y esto, eso, en ese sentido estamos hablando. Dice Hebreos capítulo 10, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, Él, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay una santificación que es de posición. Estando condenados, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Cambió la posición. Pero en segundo lugar, la santificación es un proceso que comenzamos a vivir cuando Cristo reina en nuestras vidas. En los primeros tiempos de la Iglesia, las comunidades cristianas eran comunidades que se reunían en las casas, pues se las conoce como casa-iglesias. Y entonces la estructura de la iglesia era una estructura horizontal. Había un hermano que sentía el llamado de predicar, que también bautizaba, daba la Santa Cena, y así la iglesia fue creciendo de manera exponencial, porque en muy poco tiempo conquistó el Imperio Romano. Constantino en el siglo IV la declaró, en aquel edicto de Milán en el año 313, la religión oficial del imperio. ¿Cómo se logró esto? Con esta estructura. ¿Qué pasó con el tiempo? La iglesia se fue institucionalizando. Aparecieron las jerarquías eclesiásticas. Y entonces cuando apareció la jerarquía eclesiástica, digamos como que el cristiano que se reunía en las casas fue cediendo a ciertas funciones que él llevaba adelante. Esto comenzó con algunos padres apostólicos como Ignacio de Antioquía y otros, Cipriano de Cartago, que decían así, a ver, la Eucaristía, la Santa Cena, la tiene que dar un sacerdote. Si no la da el sacerdote, la experiencia no es válida. Entonces se fueron quedando con todas esas funciones. El sacerdote se la fue sacando a ese grupo de hermanos que se reunía y en esa estructura horizontal. Y a partir de ahí apareció y se desarrolló la teología sacramental. Estos son sacramentos. Es decir, tiene que ser impartido por un sacerdote y hay una gracia que Dios da por medio del sacerdote cuando se imparte el sacramento. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Está muy difícil? Esto es muy importante porque contrasta con el servicio sacerdotal de cada creyente, el ministerio sacerdotal de cada creyente. Así que la iglesia, digamos, tuvo su potencia, su vigor, su frescura, hasta que apareció el primer templo. En realidad, el templo trajo sus beneficios y también trajo sus complicaciones. Le quitó eso espontáneo a la iglesia. El primer templo, estamos hablando, lo donó Constantino, el Palacio de Letrán, que en el año, en la primera década, en la segunda década del siglo IV, se transformó en basílicas, el primer templo reconocido cristiano, siglo IV, San Juan de Letrán, que había sido residencia del emperador y que luego fue propiedad del cristianismo de aquella época y fue residencia de los papas, todavía existe, por supuesto. Y el templo nos encerró. El templo estableció las jerarquías, pero adentro. Y entonces la espiritualidad está adentro. Parece
parecería ser que solamente está acá la espiritualidad. Pero una de las cosas hermosas de Lutero, en la época de Lutero, si vos querías conocer a Dios, andá a un monasterio. Ahí vas a conocer a Dios. Pero Lutero sacó a Dios de los monasterios. Lo sacó y lo puso al servicio del alemán rural. Y entonces él tradujo la Biblia al alemán. Los cultos eran en latín, no se entendía nada, pero bueno. Lo entendían los entendidos, ¿sí? Los sacerdotes, pero ahora estaba al servicio del pueblo. Y ni hablar que justo coincidió con la imprenta. Entonces, esa palabra que se daba en latín, que no se entendía nada, que era para pocos, ahora traducida al alemán y con la imprenta, alcanzaba absolutamente a todos. Todos podían conocer la palabra de Dios, qué decía Dios. Por eso Lutero dice que era interpretación privada. Basta con esto de tener un mediador que me diga qué es lo que dice Dios y qué enseña Dios. Yo mismo voy a tener la experiencia de conocer a Dios. No necesito de ningún sacerdote. Esta noche, en tu casa, te arrodillás al lado de tu cama, invocás a Jesucristo y el cielo se te va a abrir. Amén. Y vas a estar en la presencia de Dios como cualquiera. Yo, por ser pastor, no estoy más cerca de Dios. No existe ese concepto en el Nuevo Testamento. Esas son jerarquías de nuestra cultura. Viene ahora alguien que es apóstol. Y en realidad significa que es enviado. No es una categoría superior al de pastor. Son llamados, funciones. Pero ustedes pueden ingresar y conocer al mismo Dios que puedo conocer yo, en tanto y en cuanto si lo busco, me arrodillo, lo busco en oración y leo su palabra. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¡Qué maravilla! El protestantismo trajo esto de un Dios para todos, que se abre no es para pocos, no es de jerarquías. La iglesia no es la jerarquía. La iglesia, en este momento yo estoy frente a la iglesia de Jesucristo, la cual Él amó y se dio a sí mismo por ella. No es perfecta, como yo no lo soy ni nadie lo es, por supuesto, pero cuidado, es tierra santa. Cuidado, no te confundas. Esto no es una ONG, esta es la iglesia de Jesucristo. Y lo que yo estoy viendo en este momento es el cuerpo espiritual de Jesucristo. En primer lugar, gracias Pablo por ayudarme en esta mañana, ya está Pablito Verón ayudándome con el PowerPoint. Quiero que reflexionemos juntos acerca de Jesús, la piedra angular del sacerdocio. Pedro cita al profeta Isaías 28:16 y lo aplica a Cristo y dice: Él es la piedra angular, la piedra preciosa, dice Isaías, inamovible, viviente. A Jesús se lo compara con la piedra angular por dos aspectos. En primer lugar, por su sostén. La piedra del ángulo era una piedra grande, maciza, que en la construcción de aquella época se colocaba en una esquina. Y toda la construcción descansaba sobre esa piedra grande, el peso, la resistencia. Sobre eso tiraban todo el peso de la construcción. Del mismo modo, Cristo es la piedra angular que sostiene y fortalece al cuerpo espiritual de Cristo. Cuando veo ministros cansados, pastores, personas que trabajan, que hacen su sacerdocio, cansados, agotados, les recuerdo esto: no es con ejército ni con espada. Empezar a largar el peso y decirle: Señor, yo hasta acá llego. Esta es tu iglesia, hacete cargo vos, yo no puedo hacer cargo. Nunca el Señor nos pidió que nos hagamos cargo con nuestra propia fuerza. Sí que asumamos la responsabilidad, sí que no abandonemos, sino que nos nutramos en Él, que recibamos de Él la fuerza. Él es el sostén de cualquier ministerio.
En segundo lugar, la piedra del ángulo es comparada con Jesucristo, primero por el sostén y por su importancia. Era de un tamaño tan grande que cualquier persona, cuando entraba a una casa, podía ver cuál era la piedra angular. Estaba escondida. No había que andar picando por ahí para encontrarla. Era evidente que allá estaba la piedra angular. Y nosotros, si construimos bien nuestra piedra angular, es Jesucristo. El día que desechamos la palabra de Jesucristo, el día que sacamos la figura de Jesucristo y la cambiamos por otra, le estamos quitando a la iglesia el sostén y la importancia que Jesucristo tiene. Si no predicamos a Jesucristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo, nos estamos equivocando. Pero si lo hacemos, podemos estar gozosos y contentos de que la iglesia se está edificando sobre el verdadero fundamento que es Jesucristo. Esto es muy importante. Por ahí algunos otros piensan, ¿no es cierto?, que es Pedro sobre esta roca, pero en realidad el Nuevo Testamento utiliza Petros y Petra, son dos palabras distintas. Sobre Petros y sobre Petra. Petra es la roca, y la roca, ¿quién es en el contexto? La roca en el contexto bíblico es Dios, y en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Nunca la iglesia puede estar apoyada en un ser humano, jamás, sino en la obra redentora de Jesucristo, en aquel que es por nosotros, que hizo todo para darnos vida y vida en abundancia. Jesús, la gran piedra angular rechazada. Los constructores de aquella época seleccionaban las piedras. Decían, esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Es decir, que en la selección había un rechazo de algunos. Bueno, dice que esta piedra angular fue rechazada por el liderazgo religioso del siglo I, y por supuesto muchos que pertenecían, que estaban ligados con ellos, ¿no es cierto? Pero lo que el sistema religioso del siglo I rechazó, para Dios era la piedra angular preciosa e inigualable. Y acá lo que importa es lo que opina Dios, ¿no? ¿Qué opina Él sobre esta piedra angular preciosa e incomparable? Y por supuesto que, bien dice el apóstol Pedro en este pasaje que acabamos de leer, que esta piedra trae tropiezo. ¿Por qué? Porque es grande, se ve, es notable, ¿no? Y ante eso tenemos dos opciones: o aceptamos al Hijo de Dios en nuestras vidas, o lo rechazamos, con las consecuencias que eso trae a nuestras vidas. Y al rechazarla es como si nos hiciera caer, ¿no?, en esa expresión del apóstol Pedro. Espero que todos los que estén aquí conozcan personalmente a Jesucristo. Jesucristo es la persona que te amó como nadie te va a amar. Cuando a veces nosotros decimos, ¿será posible? Mira todo lo que me pasa. ¿Cómo es que Dios me dice que me ama? Mira todo lo que me está pasando. Y uno tiene que decirle, mira la cruz. Porque la cruz es una expresión de amor que no se puede cuantificar. Porque el que muere en la cruz es Dios hecho hombre. No es un hombre cualquiera, es Dios hecho hombre. Y entonces Dios hecho hombre Dios eligió en la segunda persona de la Trinidad amarnos, entregarse a sí mismo. Él es nuestro modelo de vida y de misión, el Señor Jesucristo. Veamos ahora rápidamente la naturaleza del sacerdocio, placa 2. El cristiano, una piedra viva. Dice que es una piedra labrada. Antes, las casas de las familias pudientes, ricas, y los edificios públicos se levantaban con piedras labradas para que pudieran encajar bien. Las casas de los pobres, de los campesinos, se construían con ladrillos cocidos al sol. Era otra construcción, nada que ver con esta de las piedras labradas. Teniendo esto en cuenta,
Pedro dice que todos nosotros somos una piedra labrada. Dios pensó en vos para edificar la iglesia de Cristo. Pensó darte dones, los dones que tenés, las capacidades y talentos. Los dones son aquellas capacidades espirituales que recibiste cuando aceptaste a Jesucristo en tu vida. Un don tenés seguro. Y los talentos es aquello que traemos de fábrica, cuando nacimos. Todos podemos poner al servicio del Señor para edificar su iglesia. Y mientras tanto, el Señor va trabajando con nosotros, nos va labrando, va formando en nosotros el carácter de Cristo para que podamos ser una piedra que edifica su cuerpo. Somos piedras labradas, piedras vivas, todos juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Qué importante es esto. Esto es muy importante. Porque miren, en la historia se narra un acontecimiento que es la batalla de las Termópilas. Es una batalla que se dio en Grecia en el año 480 a.C. El imperio persa invade Grecia. El rey que invade, nosotros lo conocemos, porque es el rey Jerjes que eligió a la reina Esther. Es él. Cuando invade lo hace con 250.000, 300.000 soldados. Y allí entonces aparece la figura del soldado espartano. Cuando el rey lo vino a visitar un amigo, le dijo: mirá, te pido que mires allá. Mirá las murallas que tiene Esparta. Mirá las piedras de esa muralla. El tipo miraba y en un momento se anima a decirle: yo no veo ninguna muralla ni ninguna piedra. Y entonces el rey Leónidas primero le dice: fíjate, allá está el ejército, fíjate este soldado. Ellos son la piedra viva de Esparta. Ellos son la muralla de Esparta. Es decir, cuando tuvieron que enfrentar esta lucha, pasaron a la historia. Con muy poquitos hombres hicieron una resistencia heroica. Murieron todos. Claro que sí, murieron todos. Eran 300.000, 250, 300.000. Primero eran 7.000 y después, cuando nos rodearon, el mismo rey le dijo a nosotros: a los que se quieren ir, váyanse. Y él se quedó con la guardia personal, los soldados más capacitados. Tal es así la resistencia que hicieron que pasaron a la historia. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Nosotros podemos hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer, porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. A veces cruzamos un umbral y creemos que somos todopoderosos, hasta que mordemos el polvo y Dios nos dice: todopoderoso soy yo. Todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué declaración hermosa del apóstol para tenerla presente como soldado de Jesucristo, como piedras vivas. Algunos pueden decir: ¿y Dios me llamó a mí a edificar? Claro que sí. Un edificio sin tu presencia está incompleta, hay un hueco. Solamente con tu presencia se puede llenar. Qué importante que es tener en cuenta todo esto para que el Señor sea glorificado. La iglesia como una casa espiritual. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y la piedra principal es Cristo, Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Cada uno de nosotros es un templo.
¿dónde está Dios? Bueno, la teología nos diría, Dios está en todas partes, al mismo tiempo. Nosotros no, ¿verdad? Nos gustaría tener esa capacidad a veces, ¿no? Pero no podemos. O estamos en un lado o estamos en otro, ¿no? Pero Dios está en todos lados al mismo tiempo. Pero ha decidido hacer una morada, un lugar, que en el idioma original es exactamente el mismo concepto del lugar santo y del lugar santísimo. Todos entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dios ha hecho morada en tu vida, está dentro tuyo. Cuando era chiquitita, mi hija más grande fue a una escuela cristiana. Y entonces le habían enseñado que Dios era omnipresente. Y yo muy chiquita, ¿no? Para ver si ella había entendido qué es lo que había entendido, le pregunto, le digo, ¿qué significa eso? Mira qué interesante, ¿qué significa? Y bueno, papá me dice, donde vos vas, Dios te sigue a todos lados. Buenísimo, buenísimo. Eso lo entendió así, ¿verdad? Qué lindo que Dios no se nos pierde, ni Él pierde su mirada sobre nosotros. Y hay una intimidad. Su iglesia es morada del Espíritu. Por eso, en los tiempos de persecución, en el siglo I hubo dos momentos difíciles. Fue bajo el emperador Nerón y Domiciano, en la década del 90, mediados de la década del 90. Y la iglesia se reunía donde se reunía. Donde sea, allí estaba el Señor. Porque donde está su iglesia, está el Señor. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está. Nosotros predicamos, enseñamos que tenemos que ordenarnos como iglesia. Así que hay que sacar los registros de culto, hay que hacer todo, pero hay lugares donde no quieren que la iglesia cristiana exista. Nosotros tenemos un principio que está por arriba, éticamente, de aquellas leyes humanas que impiden el conocimiento de Jesucristo. La iglesia entonces se reúne en las casas. Y por estar reunido en una casa no significa que la iglesia es menos. No se trata del tema. Lo felicito porque esto está hermoso. Y para el Señor, a mí me gusta que lo mejor. Pero si esto no existiera, este templo tan lindo, tiene los aire acondicionados, televisores, la verdad que una belleza todo como está. Pero si esto no existiera, lo importante es que exista la iglesia. En la casa de alguno de ustedes lo encontrarían igual. Y yo predicaría el mismo mensaje, sin micrófono. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, la que él amó en la cruz, está reunida. Por eso no pudieron nunca parar el cristianismo. Miren, esto no viene ahora, todo esto que estoy diciendo no viene ahora. Después de Constantino, el emperador que oficializó al cristianismo como la religión oficial del imperio, la redundancia, vino un emperador que quiso volver, 20 o 30 años después, quiso volver a imponer los dioses romanos. Y lo más maravilloso que pasó, dice, ¿será posible? Dice, donde voy hay cristianos. Y los llegan todos, y están en todos lados. Y quería hacer una obra social, y cuando iban a hacer esa obra social, ya estaban los cristianos allí haciendo esa obra social. Cuando esté en el cielo, uno va a poder conocer a todos los personajes bíblicos, ¿verdad? Los apóstoles, los patriarcas. Pero eso, esto lo dije en la iglesia no hace mucho. Si quisiera conocer, es aquella generación del siglo I, II, III, que tenían un amor, su fe se traducía en los hechos. O sea, cuando había pandemia, cuando había epidemias, cuando había enfermedades, las familias, por miedo, dejaban a sus parientes en la calle, literalmente. ¿Quién creen ustedes que iban, los buscaban, con una sábana los envolvían, se los llevaban a su casa y los tenían hasta que fallecían? ¿Quién creen que es? Los cristianos. Yo quisiera conocerlos a ellos y decirles, ustedes han sido mi inspiración. A mí no me conmueve, o sea, a esta altura, el gran predicador, me conmueve
sensibilidad por la gente, por la necesidad. Y esa horizontalidad, eran todos anónimos, nadie pasó a la historia por hacer eso, pero muchos lo hicieron. Está bueno eso, ¿no? En un mundo donde hay influencia, donde hay personas que se destacan por sus habilidades comunicacionales, ese anonimato cristiano me parece precioso y digno de rescatar. Por último, veamos la función del sacerdocio. Podemos decir entonces que en términos del Antiguo Testamento el sacerdote era el que mediaba entre Dios y los hombres. Pero ahora, al tener nosotros un sumo sacerdote como Jesucristo, cualquiera de los que estamos aquí puede acceder a la persona de Dios. Y entonces, el sacerdote, ¿qué es lo que hace? El sacerdote va a interceder, va a enseñar, va a guiar, va a ministrar a partir del don que recibió, a partir del talento, del llamado que Dios tiene para su vida. Todo lo podemos hacer. A partir de que sos cristiano, cuando intercedes por otros que no lo conocen, estás cumpliendo una función sacerdotal. Estás en el medio, entre Dios y el que no lo conoce. Cuando preparás una reflexión, no estoy hablando ni de predicar, ni de estudio bíblico, cuando le compartís a otro una enseñanza tuya, que es una perla preciosa porque te costó una prueba, te costó un tiempo difícil aprenderlo. Estás haciendo una labor sacerdotal. Cuando utilizas los dones que Dios te dio, hoy los chicos de adoración, ¿verdad? Una maravilla. ¿Cómo nos inspiraron para adorar a Dios? Están utilizando las capacidades que Dios les dio para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Todos somos un reino de sacerdotes. Todos interceden por los que aún no conocen a Cristo y por las necesidades de los demás. Todos tienen enseñanza para compartir. Esa personal me refiero. Todos tienen una palabra para dar que alumbra el camino de otro. Todos somos testigos de la verdad que es Jesucristo. Te pregunto esta mañana, ¿estás sirviendo a Cristo con los dones y capacidades que Dios te dio? ¿O sos un asistente y hace tiempo que estás solamente queriendo recibir de su gracia? Te invito a una nueva experiencia, a que el fluir del Espíritu Santo sea una realidad en tu vida, sirviendo, escuchando a otros, dando una palabra de aliento, orando por otro, llevando al otro, haciéndolo. Tenemos una iglesia donde hay varios que están en silla de ruedas, así que nos turnamos. Uno hace de todo, no es como solamente pedir, enseña, lo que sea. Todo es para el Señor, todo es para edificar su iglesia. ¿Lo estás haciendo? Espero que hoy tomes esta decisión y comenzarás a vivir. Dios te bendiga. Nada más para agregar, hermanos, y realmente qué palabra maravillosa y que también qué linda la palabra de saber que todos podemos ser sacerdotes, y somos sacerdotes, ¿sí? Si estamos en el camino del Señor, podemos y tenemos esa responsabilidad de bendecir a otro. Así que, como decía el pastor Orlando, te animo que si hay dones y talentos que aún no los pusiste en práctica, los puedas poner en práctica para ver lo maravilloso que es estar sirviendo, ¿sí? Somos todos servidores, no solamente aquí en nuestras cuatro paredes, sino que debemos ser servidores así allá afuera, ¿sí? Cartas abiertas, que el otro vea que Jesucristo cambió mi vida, que Jesucristo vino a morir por la cruz. Y este tiempo, hermanos, es un tiempo muy importante, porque vamos a entrar en Pascua. Y en Pascua, la gente común está más
sensible a escuchar la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que, como dice el Señor, ser sabios y ser astutos. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo para poder hablar de lo maravilloso que hizo Dios en nosotros y también lo que lo puede hacer en ellos, ¿sí? Así que prepárate para este tiempo y cuando te venga la palabra, anima al otro, porque la gente está necesitando de que le animemos, ¿sí? Antes de terminar, le voy a pedir a los músicos que pasen, terminamos cantando, nos vamos contentos a casa, que tengan un lindo domingo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer el rostro en cada uno de nosotros, ¿sí? Y disfrutemos de esta maravilla de saber que somos hijos de aquel que nos amó y que fue a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias nuevamente al pastor Orlando. Hermosa esta palabra de saber que todos somos sacerdotes cuando podemos servirle a Él, ¿sí? Del Espíritu de Dios.